En muchas salas de profesores se respira una sensación de abismo. Un abismo entre la academia, la gestión política y el aula real. Se repite que quienes investigan miran todo desde una torre de marfil y que quienes diseñan las leyes no pisan una escuela hace años. O como vamos a escuchar hoy, que no la han transpirado lo suficiente. Llega una normativa nueva, una reforma urgente y la sospecha es inevitable. Esto fue diseñado en un escritorio, lejos de la tiza, lejos de los pibes. Una lógica de implantación forzosa que choca contra la realidad. Pero paradójicamente, en este contexto de ataque a lo público y desfinanciamiento brutal, las escuelas siguen abriendo sus puertas. Los docentes siguen llamando a los científicos y la universidad se mantiene como refugio vital. Entonces decidimos parar y preguntarnos, ¿es real esa distancia o hay puentes que no estamos viendo? ¿Se puede gobernar la educación sin haber estado en la trinchera? ¿Cómo se construye un proyecto de un país cuando el escritorio y el territorio parecen hablar idiomas distintos? Bienvenidos a Tiza y Tecla, un podcast producido por Educatopía, hecho por docentes y para docentes. Mi nombre es Nancy Sigliano. En este episodio de Tiza y Tecla nos metemos en la cocina de la política educativa junto a Gabriel Brenner, Andrea Iglesias y Celeste Rato. Vamos a intentar desarmar prejuicios y entender cómo, a pesar de todo, la escuela y la ciencia siguen tejiendo lo común. Para empezar a desarmar este nudo sobre la distancia entre el aula y las políticas educativas, fuimos a buscar a alguien que conoce el sistema educativo desde todos los ángulos posibles. Fue preceptor, docente, director de escuela y llegó a ser subsecretario de Educación de la Nación. Hoy es docente universitario y formador de docentes y directivos. Hablamos con Gabriel Brenner, licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en gestión y conducción del sistema educativo, y le preguntamos directamente sobre esa tensión que se siente y circula en las jornadas institucionales, cuando se leen las propuestas que bajan del ministerio, o cuando llega un especialista a explicar cómo dar clase. Claro que existe distancia y yo me ubico entre aquellos que defendemos de modo permanente la proximidad o en todo caso el achicar las distancias en cuanto a lo que ocurre en las escuelas, lo que pasa con los docentes, lo que investigan los investigadores en la universidad, lo que se enseña y lo que ocurre en las universidades, lo que pasa en nivel inicial, cualquier mañana de jueves en sala de 4, al mismo tiempo de lo que ocurre cuando vos enseñás literatura en un segundo año de una escuela rural cerca de Bariloche, o también, de alguna manera, cómo se están formando docentes en los más de 1000 y pico de institutos de formación docente, de los que a veces se habla poco y solamente se menciona la universidad. Y además estoy comprometido con eso hace más de 35 años. Estoy comprometido y convencido de que aquellos que estamos trabajando en el marco de la investigación o de la universidad, o que ya no estamos en el marco de la enseñanza en la educación obligatoria, en mi caso nunca dejé la docencia en los 35 años y hace varios años que estoy en la educación superior, universitaria y no universitaria, además de con muchos lazos con el sistema educativo en cuestiones que después te contaré más detalladamente, pero en ese sentido creo que hay que acortar las distancias que tienen que ver con poder fortalecer la escuela y fundamentalmente poder escuchar eso que se nos ha escapado de las manos, por encontrar una metáfora, poder escuchar más lo que ocurre en las aulas, en el caso del mundo académico, poder escuchar más atenta y sinceramente lo que ocurre en las aulas, poder generar espacios de intercambio entre los maestros, los profes y quienes trabajan o trabajamos en educación en otros ámbitos, porque no se trata de una aplicación mecánica de arriba hacia abajo, que es la herencia lamentable de un sistema educativo vertical y de una sociedad que todo lo mide en clave de culpabilización, de arriba hacia abajo, y siempre que se hace algo de articulación es por lo que le falta al que está abajo. Y la verdad es que el abajo y el arriba yo los daría vuelta. Mi esfuerzo hace rato está vinculado a
cuando voy a trabajar como formador de docentes, cuando voy a dar una charla en cualquier lugar de la República Argentina con docentes, primero porque me apasiona y me fascina, pero mi esfuerzo es poder intentar aportar en clave, y no solo semánticamente, sino también personalmente y fundamentalmente en los modos de construir las propuestas, una interlocución que sirva. A ver, me parece que tiene que permitir generar un espacio para pensar en forma conjunta. No digo ni estar de acuerdo, ni tampoco ser un buscador de aplausos. Eso, que sea lo que sea. Sí me parece que tiene que ser un espacio para poder pensar y colaborar con quienes están en la trinchera, porque no es lo mismo ser especialista de educación o ser docente en educación superior, como me pasa a mí, que estar con 30 pibes en un turno, llegar agitado para estar en el siguiente turno con otros 42 pibes en las condiciones que hoy tiene el sistema educativo. Entonces digo, es empatía, es saber, digamos, ponerse en el lugar del otro. Y ahí hay una falla grande. Quizás pasa en otros ambientes, pero bueno, yo cuestiono el que ocurre en el educativo. Por eso es que ahí sí reafirmo lo que venía diciendo recién vos, que me solidarizo y siento mucha empatía cuando me encuentro con colegas que se sienten de alguna manera cansados, fastidiados o que les molesta que haya quienes o se dedican a la formación docente o desarrollan políticas públicas que están tan alejados de lo que pasa en el aula. Gabriel habla de empatía y de entender lo que es estar en la trinchera, pero va un paso más allá. No se trata solo de haber pisado un aula alguna vez en el pasado para ponerlo en el currículum. Él propone una distinción física, casi corporal, cuando habla sobre qué requisito debería tener quien pretende diseñar una política educativa. A veces, y me gano bastantes adversarios, es cierto, lo reconozco, por eso es que a veces me parece realmente un severo problema cuando especialistas en educación o quienes dirigen y pilotean políticas educativas desconocen de una manera soberbia lo que ocurre en el sistema educativo. No tienen ni idea lo que pasa en las aulas y quizás estuvieron un poco en las aulas, pero yo creo que quien conduce políticas públicas tiene que haber transpirado las aulas, que no es lo mismo que haber estado un rato. Cuando digo tiene que haber transpirado las aulas, me refiero a que tiene que haber palpado por cuenta propia los sinsabores, lo que uno intenta y no sale, lo que los diseños curriculares prometen y el martes a la mañana se resbala en la fuerza de gravedad de las condiciones en las que los chicos llegan a la escuela, lo que pasa con sus familias y lo que en todo caso no se puede hacer porque no existe cierta infraestructura, porque no hay la posibilidad del material para todos los chicos, o porque simplemente hay que amortiguar el dolor de lo que le ocurre a muchas familias, o también a colegas docentes que no saben ni cómo ni por dónde. Escuchar los latidos, transpirar el aula, esa es la exigencia para la política. Pero ¿qué pasa con la academia? ¿Qué pasa con los investigadores y especialistas que a veces imaginamos encerrados leyendo y escribiendo papers? Para esto conversamos con Andrea Iglesias, investigadora del CONICET, especialista en tecnologías digitales, formación y trabajo docente. Pero cuando le preguntamos por esa distancia y distintas formas de acercar la universidad a la escuela, Andrea nos frenó en seco para romper una falsa dicotomía. Más que acercar es estar, que eso me parece que es interesante, esa diferencia, ¿no? O sea, nosotros no es que acercamos la universidad a la escuela, sino que somos parte de la universidad y estamos en las escuelas, en los institutos de formación, en los espacios de formación docente. Digo, me parece que eso es importante. O sea, somos las mismas personas las que circulamos por los distintos espacios y somos las que hacemos los espacios. Esto es importante, entiendo lo que planteas en esta idea de acercar, que es un poco como la idea quizás que la gente que no está en el ámbito académico tiene sobre esta idea de, también esta forma de decirlo, de tender puentes entre la universidad y la sociedad. Y a nosotros lo que nos parece importante rescatar de ahí es que nosotros somos parte de esa sociedad, somos parte de esas escuelas y por supuesto que hay momentos en los que nuestro trabajo está más en otros espacios, pero digamos, quienes tenemos dedicación exclusiva en CONICET, por ejemplo, tenemos una dedicación para justamente la investigación, pero nosotros concebimos la investigación de esta manera y me parece que esto es central, digo, ¿no? Yo no consigo la investigación detrás de un escritorio escribiendo un paper, digo, me peleo mucho con esa idea, aunque tenemos que producir porque es parte de nuestro trabajo y nos evalúan por eso, y nos evalúan mucho por eso, también hay que decirlo, en esto de que no se conoce mucho cómo funciona el organismo. Nosotros estamos todo el tiempo
evaluados, auditados permanentemente, anualmente. No podemos no producir, no podemos no gestionar nuestro trabajo, tenemos que hacerlo. Y además, algo que también me parece importante en este contexto decir, es que nuestro trabajo justamente requiere todos estos elementos que te comenté al inicio. No es solo la investigación aislada, sino que para poder investigar, sobre todo los que investigamos en el campo educativo, tenemos que estar relacionados con las instituciones y tenemos que trabajar conjuntamente, codo a codo con las instituciones. Y eso implica un montón de trabajo, que es muy complejo de poder articular en los tiempos que tenemos, y también quiero decir en un momento donde cada vez tenemos más pluriempleos, porque las condiciones de trabajo son muy complejas, nuestros salarios no alcanzan. Venimos hace 2 días justamente de una actividad muy importante que se hizo en el Polo Científico, reclamando estas condiciones de trabajo, que no son solo salariales, cierro con esto, sino que también son todas las condiciones de trabajo, es decir, tener condiciones dignas de trabajo y también financiamiento, porque la realidad es que se han desfinanciado la mayoría de los espacios donde nosotros podíamos aplicar. Pero entonces, ¿cómo es el trabajo del investigador o especialista en educación? Nosotros trabajamos desde una perspectiva con la investigación que tratamos de alejarnos todo lo posible de una lógica extractivista, es decir, nosotros no vamos a las escuelas y entrevistamos y nos vamos, sino que luego hacemos instancias de devolución para la escuela, tanto escritas como con encuentros, con los directivos, con los docentes, a veces también con los estudiantes, o convocamos luego a esos mismos estudiantes con los que estuvimos investigando, luego vienen aquí a la facultad, por ejemplo, hemos hecho, también tenemos cursos de convivencia democrática, de convivencia digital. Entonces, bueno, todo el tiempo estamos entrelazando los elementos, ¿no? Así que esto lo quiero mencionar porque me parece importante. Tenemos esta perspectiva desde el equipo, que es la que sostenemos para nuestro trabajo, y con los docentes trabajamos de la misma forma. O sea, trabajamos con ellos charlando, viendo qué es lo que está ocurriendo en sus aulas, cuáles son sus preocupaciones sobre las temáticas que trabajamos, y luego también vienen, se forman con nosotros, vienen en las actividades que hacemos. El año pasado tuvimos mesas abiertas sobre la reforma en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y convocamos a los docentes con los que también investigamos. Hacemos un trabajo con mucho esfuerzo realmente, de poder articular. Vienen también, por ejemplo, al seminario del ICE a principio de año también vinieron, entonces convocamos a los directivos que habían estado en la CAP, entonces vinieron a charlar con nosotros sobre las problemáticas que le estaban preocupando en la escuela. ¿Se entiende? O sea, es un trabajo que lo vamos interconectando, digamos, ¿no? No es solo que vamos a las escuelas, recogemos los datos, comillas, y volvemos y los analizamos, sino que todo el tiempo estamos en diálogo con eso, y todos los que estamos en el equipo somos docentes de los distintos niveles del sistema educativo, por tanto estamos en las escuelas, estamos en los institutos de formación, estamos en la universidad, y esto nos parece importante también, ¿no? Estamos todo el tiempo en contacto con la realidad de todos los niveles, y eso nos aporta muchísimo, nos enriquece muchísimo a la hora luego de escribir una producción, un paper, un capítulo. Ahora estamos terminando la producción del libro del equipo, y tiene que ver con esto, ¿no? Con que todas esas voces se puedan escuchar, ¿no? En las producciones que hacemos. Así que bueno, es un trabajo arduo, de mucho trabajo, de muchas horas, pero creemos que ese es el camino, ¿no? Creemos que esa es la forma en la que tenemos que trabajar, y sobre todo desde un organismo público estatal como es el CONICET, y también aquí desde la universidad pública. Creemos que esa es la forma de trabajar. ¿Qué pasa cuando una reforma educativa se diseña en un documento perfecto, pero choca de frente contra la pared de la realidad escolar? Muchas veces la política no implementa soluciones, sino que implanta propuestas. Y la diferencia entre esas dos palabras es central. Me parece fundamental que lo que aprendí, no importa la escala en la que me desempeñé, te vengo contando, la escala áulica, la escala institucional, la escala, si vos quisieras, distrital, la escala jurisdiccional, la escala federal, ¿no? Digo, para mostrar los diferentes. Me parece que la distancia no es solamente entender el desafío en cada escala, sino entender fundamentalmente la diferencia entre lo que es la implementación y la implantación. Yo creo que muchas gestiones políticas, sin saberlo, sufren, aunque haya buenas intenciones, de cierta lógica de implantación, donde creen que una buena idea, supongamos pedagógica, digamos, al declararla como política pública, se va a aplicar en la medida y en la manera en que la idea pedagógica está desarrollada. Es una falacia, en realidad. Cualquier política pública solo tiene y puede ser eficaz si se la consigue en términos de implementación.
¿Qué significa implementación como diferencia a lo que dije antes? Que la política, cuando se la desarrolla, y me refiero a las políticas top-down, las que se desarrollan de arriba hacia abajo, porque hay muchos tipos de políticas. Ese tipo de políticas, que son las que más están entreveradas y las que más discutimos, sufren un conjunto de transformaciones, te diría de recontextualizaciones, y si no lo entendés así, estás condenado a mirarla sin verla, o a verla sin entenderla, porque a veces te quedás idealizando su ventaja pedagógica. Me refiero a buenas ideas y proyectos pedagógicos, que los hay, pero ninguneás o subestimás la dimensión administrativa. Ninguneás, invisibilizás la dimensión que tiene que ver con la regulación laboral. Yo te contaba antes que trabajé en primaria pensando en la intensificación de escuelas en algún área del conocimiento, y el proyecto pedagógico era fabuloso. Claro, pero ahí aprendí acompañando a las escuelas y a los docentes y directivos que si no contemplaba, por ejemplo, ciertos cambios en la lógica de la regulación laboral, que cambiaba, por ejemplo, en términos de tiempo, cómo tenían organizada el mediodía los docentes e incluso el horario de su almuerzo, que en muchos casos era ir a buscar y traer a sus propios hijos a la escuela. Si no contempla ese aspecto, va condenado al fracaso, por más que la idea pedagógica del proyecto sea genial. Entonces ahí tenés, si no dimensionás las cuestiones que tienen que ver con regulación laboral, estás en problemas. Y te diría, otro aspecto más que es clave en un sistema educativo como el nuestro, tan vertical y tan burocrático. Si no contemplas el aspecto administrativo, te puede pasar lo mismo respecto a esta lógica de frontón que estoy refiriendo. Por eso es que me parece importante aclarar estas cuestiones, digamos, ¿no? Yo, además, yo lo que creo también es que, y eso es un problema que tengo y no lo digo como virtud, pero es parte de cierta condición identitaria, no solamente por el tema educativo. Yo soy bastante reacio a la endogamia, en todos los planos de mi vida, en el plano individual, familiar, institucional, comunitario, y también, por supuesto, en mi modo de entender el sistema educativo. ¿Y qué quiero decir con esto que te digo? Lo que quiero decir es que creo que a veces algunas instituciones, para poder desarrollarse, y mucho más en tiempos tan resbaladizos como los que vivimos, necesitan cerrarse sobre sí mismas. Entonces, a veces las instituciones, igual que las redes sociales, se autohalagan, ¿viste? Como el Facebook o el Instagram, que uno de realidad se pone contento porque cuando te me gustean, vos te vas fortaleciendo en tu camino, pero en realidad perdés contacto con la verdadera realidad, porque la sociedad se transforma en fragmentos que solamente tienen autorreferencia, entonces cada quien atiende su juego, y yo creo que ahí está el riesgo grande de muchas cuestiones vinculadas a la fragmentación económica, que tiene su correlato en la fragmentación social, y algo, después vamos a hablarlo, de la nueva propuesta de ley de libertad educativa, tiene que ver con esta profundización de la fragmentación. Entonces vuelvo y digo, y finalmente se termina fortaleciendo la lógica de guetos de los que son muy ricos y guetos de los que son muy pobres. Y allí en el medio estamos aquellos que somos varios, que queremos algo que fortalezca lo común, que respete lo diverso, pero bueno, estamos en un tiempo en que lo diferente sentenciado como deficiente. Si no dimensionás la regulación laboral, estás en problemas. Quizás ahí haya una clave para pensar el futuro. Implantar es creer que el docente es un robot que ejecuta instrucciones. Implementar es entender que el docente es un trabajador atravesado por condiciones materiales concretas y que también atraviesan a los estudiantes y a las familias. Sobre esto, Andrea Iglesias tiene mucho para decir. Su equipo de investigación en el Instituto de Investigación de Ciencias de la Educación de la UBA estudia justamente el trabajo docente. Ella advierte que la mayoría de las reformas actuales fallan en su origen por un problema central. Son inconsultas. Se diseñan para los docentes, pero sin los docentes. A mí me parece que lo primero que hay que hacer es conversar con los docentes. O sea, ninguna reforma puede ser inconsulta, porque si es inconsulta no va a funcionar, porque ¿quiénes son los que están en el campo de batalla? Los docentes. Entonces, con ellos tenemos que conversar sobre sus condiciones de trabajo, tenemos que conversar sobre su formación, sobre qué necesitan, cuáles son sus necesidades. Ellos son los que nos van a poder, primero que nadie, decir cuáles son las condiciones que necesitan. Y la realidad es que cuando nosotros charlamos con ellos, te dicen esto de la sobredemanda laboral, que no es solo, quiero aclararlo, me parece importante, una cuestión de cantidad de horas. Ya no se trata solo de la cantidad de horas que vos estás frente a cursos, se trata de que cada vez tenés más tareas, que cada vez son más complejas esas tareas y que a la vez, producto de la digitalización de gran parte del trabajo, eso también requiere un montón de tiempo, formación, recursos,
y eso también hace compleja la condición del trabajo. Entonces, si vos, además de dar la clase frente a curso, tenés que evaluar, tenés que planificar, que lo hicimos siempre y toda la vida, pero además tenés que subir un montón de información a plataformas virtuales, tenés que dejar la clase preparada por si faltás, tenés que subir la licencia a un sistema digital, tenés que tomarte un montón de te enfermás y tenés que estar pensando dónde tengo que subir la licencia, tengo que mandar la actividad. Digo, todo eso va en desmedro de la calidad del trabajo y de las condiciones de trabajo. O sea, eso genera mucho estrés, genera mucho malestar. Y después, si también uno está en un sistema donde permanentemente te están cambiando las reglas del juego, también es muy difícil que uno se pueda establecer, se pueda formar seriamente, diga, bueno, a ver, voy por acá, llevo mi formación continua por acá, o sea, voy a especializarme en esto, voy a hacer una especialización, voy a hacer un curso de capacitación, voy a hacer lo que quiera en ese momento, un curso de extensión, como te decía antes, en la universidad. Es muy complejo poder seguirle el ritmo a estas reformas que se reforman permanentemente, esa es la reforma de la reforma, y sin verle un sentido también concreto a eso, y de vuelta, siendo inconsulto. Aunque, bueno, se manifieste que es consulto, pero cuando vos hablas con los docentes te dicen, no nos vinieron a preguntar, ¿no? O por lo menos no de una manera en la que pudiéramos recolectar la mayor cantidad de información posible de la diversidad que tenemos en el sistema educativo. Solo por hablar del sistema medio tenemos gran variedad de modalidades, pero aunque nos quedáramos en las modalidades más conocidas, digamos, de la educación media, tenemos mucha diversidad de realidades ahí. Solo para la Ciudad de Buenos Aires, ya solo una cuestión de dentro de la jurisdicción, la diversidad dentro del mapa de la ciudad. Entonces, digo, hay algo de todo eso que tenemos que poder tomarlo. Entonces, yo creo que lo primero es charlar con los docentes y asociar la formación y el trabajo, digamos, y las condiciones de trabajo. Esas cosas tienen que ir en conjunto y no se puede mejorar los resultados, comillas, de los aprendizajes, que es algo que también desde el sentido común y desde lo que sale en los medios les gusta mucho todo el tiempo hablar de los malos resultados que tenemos. Bueno, no se puede asociar ese resultado livianamente con malos docentes, mala calidad de los docentes, mala formación de los docentes. Bueno, no, es bastante más complejo que eso, ¿no? Y la complejidad implica ¿qué cosa? Implica tiempo, implica trabajo. Y eso es lo que, por lo menos en lo personal, yo veo que falta, digamos. Falta ese tiempo, falta ese trabajo y falta dedicarle tiempo de calidad a esas reformas, a esas modificaciones que se quieren hacer. Todos estamos de acuerdo que hay que hacer modificaciones. Entendemos que el sistema tiene problemas, no estamos negando eso, pero creemos que hay que trabajarlo en conjunto con los actores del sistema, porque si no, ninguna reforma va a poder funcionar. No nos vinieron a preguntar. Esa frase resume algo del malestar que parece circular en muchas salas de profesores. Pero el problema de no preguntar no es solo una falta de respeto profesional, es un error técnico grave. Si quien diseña la política no pregunta, su diagnóstico de la realidad es falso. Andrea nos señala un ejemplo escalofriante de esta desconexión en las reformas recientes, como la secundaria aprende. ¿Cómo es posible diseñar una nueva escuela borrando de los documentos el evento más traumático que vivimos en el último siglo? Una cosa que analizamos que nos pareció muy interesante es que en los documentos de justificación y de análisis de la secundaria aprende, la pandemia está borrada. Si vos lo revisás, te vas a dar cuenta que la pandemia no aparece como un factor a tener en cuenta ni en la dimensión emocional ni en ninguna de las otras dimensiones, del trabajo, de la formación, etc. En cambio, en Provincia de Buenos Aires es uno de los puntos, es una de las premisas por las que todos los documentos, incluida el cambio del régimen académico, manifiesta que, bueno, que hay situaciones que pasaron allí que hay que poder analizar para poder entender estos cambios que son necesarios ahora en la pospandemia, digamos, ¿no? Eso a mí me parece fundamental. ¿Por qué? Porque los que trabajamos en educación sabemos que el diagnóstico es una cosa importante. Entonces, si vos partís de un diagnóstico donde directamente eliminás una variable que en nuestra investigación y en nuestro transitar en el aula diario es fundamental, hay algo de ese diagnóstico que para mí te va a fallar, porque claramente es una variable fundamental, no es que dejaste afuera algo que, bueno, podía ser secundario, es algo que para nosotros es constitutivo de lo que le pasó a la escuela, a los estudiantes, en su subjetividad, en un montón de elementos que no me da el tiempo de expresar, pero digo, hay algo de eso que es muy fuerte, y que si vos lo dejas afuera del diagnóstico, algo de ese diagnóstico va a fallar. Y si encima vos le pusiste mucho peso a la dimensión emocional en esa reforma, bueno,
hay algo ahí que para mí es fundamental volver para atrás y revisar, bueno, qué pasó en ese diagnóstico que no tomaste en cuenta ese elemento para decirme ahora que las reformas van a ser esta y aquella. No importa que yo esté de acuerdo o no con la reforma, lo que digo es que si el diagnóstico tiene algo que para mí tiene esa falencia, bueno, me parece que hay algo ahí que la gestión de la ciudad tiene que revisar, porque realmente cuando vos hablas con los actores de la comunidad educativa, todos te hablan de esa situación. Entonces, bueno, me parece que hay algo ahí, quizás hay algo atemporal o del momento en el que se hizo la recolección de los datos, y también, bueno, algo de cómo se quiere presentar la información, que me parece también que es importante. Tener buenos diagnósticos parece una clave tanto para hacer investigación como para diseñar políticas educativas que sean implementables y transformen la realidad concreta. Ahora bien, en este contexto de individualismo extremo, de avance tecnológico, vertiginoso, de proyectos sumamente regresivos y profundizadores de la desigualdad, ¿cómo reconstruimos lo común? ¿Qué rol juegan la ciencia y la escuela para volver a tejer un proyecto de país? Hasta ahora nos centramos en el diagnóstico, en comprender qué relación hay entre la academia, la escuela y la gestión. Pero no queremos terminar este episodio solo con diagnósticos. Queremos saber cómo se construyen nuevas formas de vincular la escuela, la academia y las políticas educativas. Cómo se institucionalizan los vínculos para que esto no dependa de voluntades individuales únicamente. Para eso viajamos a la Patagonia y hablamos con María Celeste Rato, doctora en Ciencias Políticas y directora del Centro Científico Tecnológico CONICET Patagonia Norte en Bariloche. Ella notó que la relación entre ciencia y escuela era esporádica. Quizás un investigador iba por la escuela de su hijo, daba una charla y se iba. El vínculo nacía y moría ahí. Por eso crearon Educar con Ciencia, una herramienta de vinculación con las comunidades educativas de escuelas primarias y secundarias. Yo soy directora del CONICET Patagonia Norte, yo soy investigadora de CONICET y después me presenté a un concurso cuando quedó vacante la dirección de... El CONICET está organizado de forma regional en todo el país y tiene centros científicos tecnológicos. En este caso, este es el Patagonia Norte, tiene 3 provincias, Río Negro, Neuquén y Chubut, y de la parte más que nada cordillerana. Entonces, cuando quedó vacante, yo me presenté y gané el concurso y ingresé a fines de 2022. Y ya en 2023, a mí siempre me gustó mucho la divulgación científica y laburar con escuelas. De hecho, he tenido proyectos de hacer actividades en las escuelas. Pero lo que empecé a notar es que, estando acá en la dirección, como yo había mucha gente que le interesa y hace alguna actividad, pero no había nada institucionalizado. Entonces, ¿qué pasaba? A un investigador o investigadora la contactaba la escuela de los hijos porque querían hablar sobre tal cosa. Entonces, bueno, podía ir ella o recomendaba a alguien, ¿no? Y a veces no podían, entonces le decían que no. Y ahí se terminaba y se moría el vínculo entre el CONICET y el sistema educativo. Entonces, a mí me parecía de que necesitábamos crear una herramienta institucional que nos permitiera tener una vinculación constante todo el tiempo con el sistema educativo y que sea algo institucional, que no sea algo espontáneo y que dependa de la voluntad individual de cada trabajador o trabajadora. Entonces, me pareció que era muy importante institucionalizar esa relación y tener una herramienta de vinculación con la comunidad educativa de las escuelas primarias y secundarias. Entonces, para eso empezamos a juntarnos. Primero nos juntamos con las supervisiones de escuelas primarias y de secundarias, como para ir abriendo un poco, contándoles y qué sé yo, veíamos que había mucho interés. Después es difícil, porque son como mundos separados y mundos que no se conectan. Entonces es como, bueno, si vos no te metés en el mundo educativo y seguís como las reglas y el lenguaje y los tiempos de las escuelas, es difícil también, y no suelen ser iguales que los nuestros o tan fácil ese diálogo. Entonces después nos juntamos también con el Instituto de Formación Docente, empezamos como a hacer reuniones para empezar a pensar un poco. Y bueno, básicamente le dimos forma y sacamos una disposición por el Consejo Directivo en el cual se creaba esta herramienta y que la idea era pensar que tenía como 3 grandes actividades. El programa tiene 3 grandes actividades. Por un lado son las actividades de CONICET a tu escuela, que llevamos talleres, actividades lúdicas, charlas, hacemos debates. La idea ahí es que los docentes tengan una grilla orientadora de actividades que se ofrecen,
que los docentes directamente, no sea el director, la supervisión ni nada, sino que sea el docente el que directamente contacta, pero una vez que se establece ese contacto, trabajar el vínculo con el docente. Entonces, tratar de tener una especie de intercambio de, bueno, a ver, ¿en qué grado estás? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Cómo lo querés adaptar? Porque vos haces una propuesta, pero no es lo mismo si la vas a hacer para primero o segundo grado o el primer ciclo del primario, que si la vas a hacer para el secundario, el último ciclo del secundario. Entonces, en cada uno de esos niveles tiene que haber una especie de adaptación. Algunos están dirigidos específicamente a algunas fracciones etarias, otros se permite como un poco ese intercambio. Entonces, después, esa es una parte, ¿no? El CONICET va a tu escuela. Después tenemos el otro, que es una actividad que ya se venía haciendo acá en el CONICET Patagonia Norte. Lo que hicimos fue enmarcarla y que se llama Territorio Científico para Estudiantes. Este está dirigido específicamente para secundarios y vienen escuelas de Bariloche y de la provincia de Río Negro a visitar institutos del CONICET. Entonces, ahí básicamente también hay un primer intercambio en el cual se contactan con las personas que coordinan el programa y ven de qué año son, de qué orientación, porque los secundarios tienen distinta orientación y nosotros tenemos de todas las disciplinas. Entonces lo que buscamos es adecuar, de acuerdo a la orientación que tienen, o la profesora o el profesor que pide la visita, tratar de adecuar un poco los contenidos que les interesa a la escuela, transmitirles. Entonces en general les hacemos como alguna recorrida por alguno de los institutos del CONICET, inclusive también al CCT, acá el Centro Científico también vienen, y les organizamos reuniones con 2 o 3 investigadores de diferentes, digamos, que trabajan distintos temas. Entonces, como que les damos un pantallazo general. A veces se organizan algunas actividades en particular, también como que muestran un poco el trabajo de campo y ese tipo de cosas. Hay otras que están como más orientadas a algún tema específico. Depende un poco también eso, la escuela que viene, la demanda y bueno, la capacidad que nosotros podemos ofrecer. Y después hay la tercera pata del programa son las capacitaciones docentes. Esas ya empezamos, tenemos alrededor de 12 capacitaciones docentes, pero todavía estamos trabajando el vínculo con el Ministerio de Educación. Y esto también lo hicimos a través del Instituto de Formación Docente y demás, porque nos gustaría como terminar de institucionalizarlo para que tenga puntos y ese tipo de cuestiones, que todavía no lo hicimos, pero sí han salido porque a demanda de los docentes nos han pedido para temas específicos y los hemos armado como ciertas capacitaciones. Por ejemplo, hay escuelas que tienen laboratorios, pero los docentes a veces no saben cómo usarlos o no están capacitados porque no les enseñan. Entonces, tenemos alguna de esas capacitaciones, después con temáticas particulares también hemos armado, así que a lo largo de este año dimos como 12 capacitaciones docentes, pero es la parte que todavía estamos tratando de fortalecer. ¿Y cómo se gestiona todo esto? ¿Quiénes son los actores que intervienen para que esto suceda? Lo primero que hicimos es juntarnos con las supervisiones escolares, con todos los supervisores y demás, les preguntamos un poco a ellos, o sea, básicamente nosotros dijimos, bueno, cuéntenos cómo les funcionaría, cómo serviría y demás. Entonces, por ahora las supervisiones lo que nos están haciendo es como un canal de comunicación. Nosotros les mandamos la información a ellos y ellos distribuyen en las escuelas. Nos parecía que esto de hecho es una experiencia que tuvieron en otros lados, ¿sí? O sea, básicamente, si vos complejizás mucho la cuestión burocrática de cómo acceder a la actividad, muchas veces la gente se queda en el camino. Entonces, esto era, si bien lo tenemos articulado con las supervisiones, que cuando el docente quiera acceder, acceda de forma simple. Entonces, es a través de un formulario de inscripción que hay en nuestra página web, y ahí está la grilla de las actividades. Y para nosotros eso es fácil porque lo que hacemos es, nuestros investigadores, nosotros le damos la posibilidad de ofrecerla 1, 2 o 3 veces por año. Porque hay gente que está muy ocupada y no lo puede hacer todo el tiempo. Entonces, lo que hacemos es, una vez que se ocupó ese cupo, ya lo bajamos y vamos subiendo otros. Porque todo el tiempo nos están llegando propuestas de investigadores. Entonces, gestionar esa parte para nosotros era más sencilla si lo hacíamos a través de un formulario web, que nosotros recibíamos directamente el contacto y que el interesado o la interesada se contactara directamente con nosotros. Eso lo que hicimos habíamos escuchado todo eso, ¿viste? Habíamos escuchado de toda la cuestión, de todo lo que tienen que hacer los docentes, que después nunca se termina de concretar. Entonces dijimos, bueno, algo que sea fácil
para ellos y fácil para nosotros gestionarlos, porque nos daba miedo de que de golpe, si no, por ahí te pidieran un montón, qué sé yo, algún taller y vos lo podías ofrecer solo una vez al año para un cupo limitado. Entonces eso también genera una expectativa que no vas a poder cumplir. Entonces nosotros lo teníamos que poder gestionar, digamos, todo el tiempo para poder ir controlando esas cosas. Pero después, si lo que hacemos es, porque, ¿qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo a los investigadores? Porque los investigadores ya hacían mucho de estas cosas. Se los estamos sistematizando y le ponemos a alguien que le ayude a articular ese contacto y se encarga de gestionar con la escuela, ¿sí? En este caso es Eugenia Guío, digamos, que está específicamente encargada del programa, además de trabaja en comunicación, ¿no? Pero específicamente también se encarga de este programa, ella tiene mucha experiencia en la gestión con las escuelas, entonces Euge se contacta con el investigador o la investigadora, con el docente, los pone en contacto y después habla con la escuela, habla con los directivos y con los secretarios para ver qué facilidades tienen. Entonces nosotros nos aseguramos de, por ejemplo, si se va a necesitar cañón, si se va a necesitar zapatillas, si se va a necesitar materiales. Nosotros, por ejemplo, algunos materiales, cartulinas, plastilinas, plasticolas, bueno, ese tipo de cosas nosotros se las damos y nos ponemos en contacto antes con la escuela, porque también lo que teníamos el registro era de que a veces los investigadores caían a la escuela y se pensaba que era como cuando vas a la universidad, bueno, entonces vos llegás y tenés todo listo. Y no te pasa eso cuando vas a una escuela, te tenés que buscar las cosas, tenés que organizar a los pibes, es como, entonces depende del docente que te toca, puede cambiar mucho. Entonces, hacer ese vínculo también logístico y asegurar esa logística, nos aseguramos que nuestro personal también la pase bien. Cuando lo va a hacer, entonces le van a dar más ganas de seguir haciéndolo y no que tenga alguna mala experiencia de que llegó y no tenía las cosas para poder hacer la actividad y demás. Pero eso hay que garantizarlo desde antes. Y la escuela no lo va a garantizar porque no es un programa de la escuela, es algo que estamos ofreciendo nosotros. Entonces, siempre antes había mucho problema de comunicación. Entonces, la cuestión logística y de organización de la actividad la hacemos nosotros. Entonces, va a Euge, de hecho, a veces nosotros tenemos un auto, entonces también llevamos a veces a los investigadores, los acompañamos, nos aseguramos antes que tuvieran todo, después también se les dan unos certificados de participación, y la verdad que la devolución que estamos teniendo con las escuelas es increíble, que de hecho como que cada vez nos eligen más como actividad de salida, o de que nosotros vayamos, la verdad que está bueno. Lo único que hay que tener con esto, te lo digo así sinceramente, es voluntad política de llevarlo adelante. O sea, no se necesita nada más que voluntad y gente que te acompañe. Yo tengo un equipo maravilloso, que en cuanto yo llegué con estas ideas, fue apenas tocar como para empezar, no sé, Mariela Méndez, por ejemplo, que también está en el área de comunicación, ella trabajó en una escuela, entonces conocía las supervisiones y fue fundamental tenerla a Mariela para empezar, para pensar y para escribir el programa. Lo pensamos nosotras dos juntas, solas. Y después lo fuimos abriendo, después se sumó Euge a la parte logística del manejo del programa, pero la verdad es que es así, o sea, es ganas de cosas, esto no tiene un peso, digamos, no tenés que gastar un peso. Después lo que hicimos es, como está todo tan complicado y nosotros no estamos teniendo ni proyectos de investigación para financiar nada, hasta la fotocopia que tenés que sacar te hace una diferencia, entonces tratamos de asumir un presupuesto muy chiquito, que creo que tenemos hasta 30.000 pesos, como si necesitan imprimir alguna cosa, si necesitan llevar y demás, como para tratar de garantizar lo mínimo de los recursos para poder hacer las actividades y que no sea algo que tenga que estar pagando el investigador o investigadora del bolsillo, ¿viste? Más que también participan becarios, eso había que cuidarlo. Así que no necesitas nada más y se puede llevar a cualquier lado, porque esto es una disposición que armamos, que está pensada con una estructura y qué sé yo, y después lo que está bueno es eso, es tratar de conocer cuáles son, por ejemplo, cómo está organizado el Ministerio de Educación y tratar de hacer los vínculos para poder ir fortaleciendo eso, no mandarte, sacar ese programa y no comunicarte con el ministerio o con las supervisiones, porque no, o sea, no se hace así, ¿no? Entonces, tener un poco también de criterio en cómo llevar adelante las relaciones institucionales, pero no implica nada más que eso, es ganas de hacerlo. Algo de lo que nos cuenta Celeste rompe con el mito del científico de escritorio. Ellos no solo van a dar una charla,
Se ocupan de la logística, del transporte e incluso llevan los materiales, cartulinas, plastilina, porque saben que en las escuelas muchas veces no tienen ni eso. Eso es conocer la realidad de las escuelas. Pero acá viene el golpe de realidad. Todo esto se está haciendo en un contexto de asfixia. Celeste nos describió con una imagen muy dolorosa lo que está pasando hoy con los científicos jóvenes. No es un estallido repentino como en otras crisis. Es algo más silencioso y triste. Bueno, los becarios están ganando muy por debajo de la línea de pobreza, entonces no se pueden mantener, entonces estamos perdiendo becarios por todos lados. Pero investigadores también, como vos no podés, primero, estamos teniendo sueldos que son muy magros y además no tenés cómo llevar adelante tu trabajo, cómo hacer tu investigación, tenemos que, digamos, mucha gente se está volcando, tampoco es que en este momento el sector privado esté tan bien como para absorber gente tan formada además, con lo cual la oferta en el mundo privado es poca, se está yendo alguna gente al mundo privado y otros, digamos, nosotros tenemos gente que está muy formada y que ranqueamos muy bien porque hace 60 años que existe el CONICET y hace 60 años que hay una política de Estado en invertir en ciencia y tecnología, porque todo el mundo sabe que no podés crecer como país, no podés desarrollarte como país si no invertís en ciencia y tecnología, ¿sí? Entonces, lo que nos está pasando es que la gente en estas condiciones que son tan malas se está yendo del país a buscar otro lugar donde poder hacer su trabajo. No es que estamos teniendo, en este momento todavía, como no es que ya sale el mundo, la gente corriendo a otro país. No es que vos ahora aplicás, o sea, todo esto es, vos aplicás es cuando vos te postulás. Vos te postulás a un concurso, en general en todos los países, los concursos se hacen como una especie de un año antes. Entonces, vos te presentás al concurso, o sea, durante varios meses se lleva adelante el concurso, cuando te enterás, viajás al tiempo. Entonces, estamos justamente en ese tiempo en el cual empezamos a ver que muchos colegas el primer año como fueron viendo a ver qué pasaba, ahora muchos ya están aplicando a concursos en otros lados para irse. Lo que vamos a tener es que el año que viene vamos a empezar a notar eso. En becarios lo notás. En becarios se nota mucho porque cae la cantidad de postulaciones y muchos pibes que se están, en vez de formarse acá en el país, se buscan formar y buscar una beca en el exterior. Entonces es como que vos lo vas viendo paulatinamente, o sea, vos vas viendo, es como una especie de escalabro o de caída en cámara lenta. Entonces lo que nosotros ya tenemos un poco más de años y hemos vivido parte de los 90, empezás a ver todo ese proceso cómo se viene dando. Entonces, otro de los problemas que teníamos hasta ahora era que también nosotros para ingresar al consejo nosotros concursamos, ¿sí? Los cargos. Es como vos si sos docente, concursás, viste, para cuando te haces regular. Bueno, nosotros tenemos un único concurso al año de todas las disciplinas y entran las mejores, digamos, la gente que tiene más puntos, los mejores postulantes. Esos concursos se vienen haciendo regularmente todos los años en el CONICET y lo que pasó desde que ingresó este gobierno es que gente con el concurso ganado que no se la deja ingresar. Entonces están en una situación legal que ganaron ese concurso, que ese cargo lo tienen, pero no les dejan darle el alta. Recién ahora, en esta parte del año, después de 2 años sin ingresos, de gente que ya ganó los concursos y está esperando, hace 2 años que está esperando, empezamos a lograr destrabar una parte de esos ingresos, pero vos imaginate que después eso también es gente, si vos estás 1 año y medio y ganaste un concurso, tenés que empezar, se supone que uno empieza pronto, bueno, si ves que no coso, ¿qué haces? Empezás a buscar otras opciones, claramente. Una caída en cámara lenta. Esa es la amenaza. Perder a la gente que se formó y quiere aportar al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Celeste nos comentaba que para replicar programas como Educar Conciencia en cualquier lugar del país no se necesita un presupuesto millonario, se necesita voluntad política. Frente a la lógica del sálvese quien pueda y la fuga de talentos, la escuela y la ciencia tienen una misión de resistencia. Recordar que la libertad no existe sin el otro. Hoy la premisa de la libertad es seductora, especialmente en los pibes más jóvenes, en los varones más jóvenes, porque también ha interpelado de un modo quirúrgico el hastío,
el cansancio y el encierro de la pandemia y la torpeza y los errores y horrores de gobiernos que se presentaron populares y democráticos y fallaron en su promesa. Entonces, ciertos oficialismos rabiosos interpelan de un modo quirúrgico esa rabia juvenil. Yo creo que el desafío entonces es pensar en que esa libertad que convence a buena parte de los pibes es una abstracción individual y que no puede haber libertad separada de la idea de solidaridad. Por eso me parece que eso es clave para pensar la escuela como un ámbito de construcción de ciudadanía democrática, porque incluso soy de los que dicen que en algunos aspectos atrasa la propuesta legislativa, porque en algunos aspectos es pre-1420, ¿por qué? Porque plantean la libertad como premisa, pero se les cae la igualdad y la fraternidad, que son las otras dos patas del trípode de la Revolución Francesa, que es previa a la declaración de la ley 1420, pero en otros aspectos no atrasa, en otros aspectos hay que ser cuidadosos, en otros aspectos está totalmente acorde al capitalismo depredador y rabioso del siglo XXI, que requiere, de alguna manera, ciertas relaciones de esclavitud, pero con el último grito de la pantalla del último iPhone. Entonces, en ese sentido, la expectativa de tener ese iPhone y de estar navegando en las pantallas y ahogarse en ellas, también a veces es parte de las disputas que tenemos que dar en la escuela. En la escuela se puede discutir, no contra la velocidad de las redes sociales y la tecnología, sino el contenido que allí circula. Ese es el desafío en la escuela. No disputarle velocidad, porque ahí perdés, sino disputar sentido. Y me parece que la construcción de comunidad, eso es lo que los nuevos aires de reforma no solamente descuidan, sino que de alguna manera repelen. Y es que la escuela es un ámbito de construcción de comunidad, que es aprender a vivir con otros, y que no hay nada mejor que aprender con otros, y que la mejor escuela no es la que cotiza más alto en PISA, me hago cargo de lo que digo, sino la que trabaja mejor colectivamente. Y no desconozco a los exámenes estandarizados, podemos tomarlo como un punto y discutir sobre eso porque me apasiona, pero me parece que la mejor escuela es la que logra construir el trabajo colectivo, pero respetando firmemente también la singularidad. Por eso que el desafío de la escuela hoy es con todos y con cada uno. Y sí, Gabriel, pero ¿quién puede hacer eso con los sueldos que tenemos? Y es cierto, porque también es cierto que ciertas oficialidades le piden a la escuela que sea como Finlandia, pero le pagan como en Argentina. Entonces, yo prefiero igual respuestas argentinas para problemas argentinos, pero si vas a llenarte la boca hablando de las democracias escandinavas, entonces no le pongas una bomba al Estado, no destruyas el Estado, porque las democracias escandinavas y su educación, que puntean alto en los exámenes internacionales, incluso de PISA, llevan 30, 40 años sostenidos de política estatal. Aprender a vivir con otros, ya sea llevando un taller de ciencia a una escuela rural en la Patagonia o defendiendo el presupuesto universitario en Buenos Aires. La salida siempre es colectiva. Sigamos transpirando el aula, pero ahora sabiendo que no estamos solos. Tiza y Tecla es una producción original de Educatopía, un ecosistema digital docente. Si te interesó el episodio, te invitamos a ver las notas y las entrevistas completas sobre este y más temas en www.educatopia.com.ar y sumate a nuestra comunidad. Nos encontramos en un próximo episodio.